Shalom, Masejet Eruvin, la página Bet Amud Bet. Estamos en la segunda línea, en la cuarta palabra. Vimos la machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda. Si el Mavoy, la Korah del Mavoy, puede estar más alta de 20 amot o no. Y Rav explicó que la machloket depende de dónde se aprende la definición de un petach, según Jajamim del Eijal. Por lo tanto, es solo hasta 20 amot. Y según Rabbi Yehuda del Ulam, por lo tanto, puede ser más de 20 amot. Pregunta la Gemara, Ben le Rabbonon u Ben le Rabbi Yehuda, leilfu mi petach shar echatzer. ¿Por qué no lo aprenden de la entrada del Hatzer del Mishkan y no del Ejal y Ulam en el Mikdash? Y explica Rashi que la Gemara se refiere al ancho. La entrada del Hatzer es más ancha que lo que dijimos en la Mishnah, que de 10 amot. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué no aprenden de la entrada al Hatzer? Y entonces el ancho puede ser más grande. Dichtiv, que está escrito con respecto al Hatzer, Orech HaChatzer 100 ba'ama, el largo del Hatzer era 100 amot, Verochav 50 ba-50, el ancho era 50. Ahora, el pasuk dice 50 ba-50, ¿por qué dice doble? Eso la Gemara en la página Chav Gimel habla de eso. Entonces el ancho era 50 amot, Vekoma 5 amot, Uktiv, está escrito con respecto al lado este donde se entraba al Hatzer, Uktiv, está escrito con respecto a él, Ve-15 amah klaim la katef, los klaim eran 15 amot de un lado, Uktiv la katef hashenit, mizeu mizel yashar Hatzer, klaim 15 amah, y del otro lado otros 15 amot. Entonces resulta que la entrada es del ancho de 20 amot. Male alan 5 berochav 20, afkan 5 berochav 20. Contesta la Gemara, Petach shar echatzer ikrei, Petach stama lo ikrei. Dice la Gemara, la entrada al Hatzer es llamado Petach shar. Petach shar es la entrada al shar echatzer, pero no es la definición de un Petach para aprender de él para cualquier lugar. Vibaitema, otra respuesta, Kiktiv klaim 15 amah la katef begova udichtiv. Otra respuesta de la Gemara, lo que está escrito 15 amot no se refiere a los lados, que en cada lado había klaim de 15 amot y entonces queda en la mitad 20, si nosotros no sabemos cuánto había a los lados, puede ser que quedaba solo 10 para la entrada. Lo que está mencionado 15 se refiere a la altura de los klaim y no al largo de ellos. Por lo tanto, no sabemos cuánto es la entrada puede ser que era solo 10 amot. Pregunta la Gemara, Ve'aktiv ve'koma 5 amot. Ya está escrito que la altura son 5 amot. Entonces, ¿cómo podemos decir que la altura son 15 amot? Contesta la Gemara, A'u misfat mizbeach ulemala. Lo que está escrito 5 amot se refiere si lo mides desde el mizbeach. El mizbeach, la altura de él era 10 amot. De ahí, si mides los klaim, de ahí para arriba son 5 amot. Que esos extra 5 amot eran para ocultar el trabajo que se está haciendo en el mizbeach es más modesto, que no se pueda ver fácilmente de afuera. Entonces había otros 5 amot encima del mizbeach para ocultarlo, y eso se refiere a los 5 amot, pero siempre la altura podemos decir que era 15 amot. Pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda mi pitcho shel ulam gamar. La Gemara pregunta sobre lo que Rav dijo, que Rabbi Yehuda aprendió que se puede hacer más de 20 amot de el ulam. Ve'atnan está escrito, ve'agachav me-10 amot yemaet. Está escrito en la Mishnah que si el mavoy es más ancho de 10 amot, hay que reducirlo. Ve'lo palig Rabbi Yehuda no hace machloket con respecto a eso, mientras que el ulam, el ancho del ulam era 20 amot y no solamente 10. Contesta la Gemara, Amar Abaye palig babaraita. Dice, verdad, en la Mishnah no hay la machloket, pero sí hay machloket con respecto a eso, y aparece en la Braita de Tanya, ve'agachav me-10 amot yemaet, Rabbi Yehuda omer, eino tzarich lemaet. Pregunta la Gemara, veliflug bematnitin, ¿por qué en la Mishnah no está mencionado esa machloket? Contesta la Gemara, palig begovha ve'u adin lerochba. Él hace una machloket con respecto a la altura, y de eso también entendemos que hay machloket con respecto a lo ancho. Según sigue la Gemara preguntando, Ve'akati Rabbi Yehuda mi pitcho shel ulam gamar, ve'atanya mavoy shu gavoa me-20 amah yemaet. Esa es la opinión de Jajamim. Rabbi Yehuda dice en la Braita, machshir ad 40 ve-50 amah. Él dice que es kasher el mavoy a un 40 y a un 50 amot, cuando el ulam era solamente 40 amot de altura.
Vetani bar kapara, y otra braita que dice, ad mea, quiere decir que Rabbi Yehuda dice que es kasher aún 100 amot de altura. Ahora dice la Gemara, Bishlema bar kapara guzma, lo que bar kapara dijo que aún 100 amot es kasher, puede ser que es una exageración, que si nos pasamos los 20, entonces bar kapara dice hasta 100, Rabbi Yehuda dice que es kasher, y de verdad él dice solamente hasta 40, porque si lo aprende el ulam, bar kapara lo llama hasta 100, exagerando. Entonces así podemos explicar a bar kapara. Ela le Rabbi Yehuda mai guzma. Pero según Rabbi Yehuda en la braita que dice que se puede hacer hasta un 50 amot. Bishlema le Rabbi Yehuda 40 gamar bepitcho shel ulam. Ela 50 mina lei. Los 50 ya no es una guzma comparados a los 40. Entonces 40 sabemos que lo aprendió el ulam. Pero otros 10 hasta 50, ¿de dónde los aprendió? Amar Rav Chizda, entonces concluye la Gemara que de verdad Rabbi Yehuda no lo aprendió del ulam. Amar Rav Chizda, amatnita at itei le Rav. Dice la Gemara, dice Rav Chizda, que Rav, hay una braita que le causó equivocarse, pero de verdad Rabbi Yehuda no lo aprendió del ulam. De Tanya mavoy shugavoa me20 ama, yoter mipitcho shel eichal yemaet. La braita dice que un mavoy que es más alto que 20 amot, que es más que la entrada al Eijal, tiene que reducir la altura. Y Rav pensó, Usavar mi de Rabban mipitcho shel Eijal gamrei, Rabbi Yehuda mipitcho shel ulam gamar veloi, Rabbi Yehuda mipitcha de melochin gamar. Dice Rav Chizda, como en la braita está escrito que Rabbonon aprenden del Eijal, porque está escrito que ellos dicen, si está más alto que 20 amot, que es la entrada al Eijal, entonces hay que reducirlo. Él pensó, si Rabbonon aprende del Eijal, ¿de dónde Rabbi Yehuda dice que es kasher? Quiere decir que lo aprendió del ulam, pero de verdad Rabbi Yehuda no lo aprendió del ulam, sino de las puertas, las entradas de los reyes en sus palacios, que son más altos que 20, y de ahí es que aprendió Rabbi Yehuda que el mavoy también puede ser más alto que 20 amot. Sigue la Gemara y pregunta, Verabbonon imi pitcho shel eichal gmirei libaud latot ke eichal. Pregunta la Gemara, si la entrada la aprendemos del Eijal, así como en el Eijal habían puertas, que también todo lugar para ser considerado entrada tiene que tener puertas. Ala matnan echsher mavoy becham omrim lechi vekora, ubetin omrim lechi o kora. Vemos que para que el mavoy sea kasher es suficiente hacer, según Betilel, o una lechi o una korah, y no hay que hacer puertas. Contesta la Gemara, dlatot eijal letzniut bealma u de avidan. Contesta la Gemara, las puertas del eijal son hechas solamente para modestidad, para que no se vea lo que está dentro, pero no es parte de la definición de un petach, sino solo por modestidad. Entonces también sin puertas es petach. Pregunta la Gemara, el ameata loti anelei tzurat apetach. Vimos en la Mishnah que si hay tzurat apetach al entrar al mavoy, aún si es más ancho de 10 amot, también es kasher. Pregunta la Gemara, ¿por qué es eso? Deja eichal tzurat apetach avialo, afilu achi 10 amot uderviach. Ala matnan, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב 10 אמות, אינו צריך למעט. Porque vemos en el Eijal tenía tzurat apetach. El mismo Eijal tiene tzurat apetach y de todos modos el ancho es solo 10 amot. Entonces, ¿por qué está escrito en la Mishnah que con tzurat apetach se pueden hacer más de 10 amot? Contesta la Gemara, mi diutaima el ale Rav. Todo el tema estamos hablando según la opinión de Rav, que él dice que lo aprendemos del Eijal. Hamatne le Rav Yehuda lechia barav kamei de Rav eino tzarich lemaet, ve'amar lei atnei tzarich lemaet. Según Rav, de verdad, en la Mishnah de nosotros está escrito diferente. La Mishnah dice que aún si hay tzurat apetach hay que reducir la entrada, y entonces no hay pregunta, Rav de verdad aprende como el Eijal, así como en el Eijal. Hasta 10 amot, aún que tiene tzurat apetach, también el mavoy, hasta 10 amot, aún si tiene tzurat apetach. Sigue la gran pregunta, el ameata loti anelei amaltra. Amaltra que es un adorno. Vamos a ver más adelante que Rav opina que en el mavoy, si hay un adorno encima en el mavoy, en el adorno donde está puesto el palo hay un adorno, entonces aun si es más alto de 20 amot, también es kasher, mientras que en el Eijal había amaltra y de todos modos la entrada es solo hasta 20 amot. De Eijal amaltra había ley, vafilu achi 20 ama u de gavoa.
como vemos, en el Meijal había maltra, después la Gemara más tarde decir qué es exactamente una maltra, qué especie de adorno es, y de todos modos la entrada es solamente 20 amot. ¿Y de dónde lo aprendemos que en el Meijal había amaltra? Detnan Hamesh amaltraot shel mila, mila es una especie de árbol, hayu al gabav zo lemala mezo, vezo lemala mezo. Entonces vemos que había amaltra. Pregunta la Gemara, Vehai maitiuvta, ¿cómo haces esa pregunta? Dilma kitania ahí de amaltraot beulam tania. Tal vez, dice la Gemara, ese braita, esa Mishnah, que dice que había amaltraot en el Migdash se refiere al ulam y no al eijal. Pregunta la Gemara, Vehai maikushia, dilma tavnit eijal, que tavnit ulam. Dice la Gemara, ¿cuál es la pregunta? Sabemos que la forma de hacer el eijal es igual que la forma de hacer el ulam. Entonces también, si estamos diciendo que en el ulam había maltraot, quiere decir que también en el eijal había maltraot. Y de todos modos, se puede solamente, de todos modos, la entrada al eijal es solamente 20 amot. Alama amaga biloe, amagav rejava arba'a, afal pi sheina bria. La Gemara trae un dicho de nombre de Rav. Primero dice otra cosa que no tiene que ver con la subida acá. Habla del mismo palo, el palo de la Korah del Mavoy, una alajá de ellos que sea suficientemente fuerte para poner un ariaj, como un ladrillo encima. Dice Rav, si la Korah tiene el ancho de 4 tfajim, no tiene que ser tan fuerte. Eso es otra alajá. Y sigue Rav, dice, Veim yesh la maltra, si tiene ese adorno, afilu gvoa yoter me-20 amah, no tzarich lemaet. Es kasher aún si es más alto de 20 amot. Entonces vemos una contradicción. Contesta la Gemara, Amar Rav Yosef, amaltra matnitai. Dice Rav Yosef, tenemos un error. Lo que está escrito en nombre de Rav, aquel dicho que acabamos de mencionar, de Rejava arba afal pi sheina bria, veim yesh la maltra afilu gvoa, no fue dicho por Rav, sino eso es una braita, y entonces no hay contradicción. Rav de verdad piensa que también con la maltra es solo hasta 20 amot, y no como dice la braita. Pregunta alguna man ktanila, ¿quién dijo esa braita? Si esa braita, si eso no es un dicho en nombre de Rav, si es una braita, ¿quién la dijo? ¿Quién nos dijo que esa braita es algo que podemos confiar en él? Sabemos quién la dijo, entonces sabemos que es confiable y entonces podemos considerarla. De todos modos, entonces pregunta la Gemara, Vetia ve'amaltra matnita. Ok, decimos que es una braita y no un dicho de Rav. Veitik sheile Rav. Entonces la misma braita es una pregunta sobre Rav. Según la braita, si hay amaltra, puede ser kasher más encima de 20 amot. Mientras que el eijal tenía maltra y de todos modos es solamente 20 amot. Dice la Gemara, Amar lejarav dal ana me'aja matniata milokashen adadei. Dice Rav, también no consideré lo que yo dije. ¿Acaso no hay una contradicción entre las mismas braitas? Vimos una braita, dijimos que Rav, ¿de dónde aprendió que Jajamim dijeron su alajá por aprender el eijal? De una braita. Entonces, también sin lo que yo dije hay una contradicción en las braitas. De una braita dice que se aprende la entrada al mavoy del eijal. Y en el eijal había maltraot, y entonces, y la braita dice que si hay maltraot se pueden más de 20, no como en el eijal. Entonces, igual es una machloket entre las braitot. El ama itlach lemeimar tanai. Tienes que decir que la contradicción entre las braitot es una machloket tanaim. Le didinami tanai. Entonces, también según lo que yo dije según un Tana, y así yo opino. Y hay otra braita que es según otro Tana, que de verdad tiene machloket y no piensa como Rav. Y hasta aquí Bet Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.